para presentar esta reflexión, que no va a ir en la línea de lo que hasta ahora hemos escuchado, que ha sido la X, la Y y la Z de la teodicea. Me voy a quedar a nivel del ABC. Me desenvuelvo mejor a ese nivel. Y vamos a hablar no del ABC, o sea, no de todo el ABC, sino de una parte, unas pinceladas. Quiero comenzar con algo que ocurrió en el siglo XIX en La Coruña y que tiene que ver con la justicia. Un día en que las circunstancias lo exigían, y vamos a ver si podemos sintonizar, esto es, en los juzgados de La Coruña, le tocó al doctor Paz Novoa, Juan Manuel Paz Novoa, defender a una mujer acusada de haber robado una pequeña cantidad de centeno. Hemos dicho que estamos en el siglo XIX, por el contexto. La vida se desarrolló con la mayor rapidez, la procesada había confesado plenamente su delito, hurtó el centeno para dar de comer a sus nietos que no tenían demasiado. En esta situación, el informe del fiscal duró solo 3 minutos, la cuestión estaba clara, la sentencia ya era conocida antes de la vista. Cuando Paz Novoa, nuestro letrado, se disponía a presentar su informe, el presidente le advirtió lo siguiente: sin que mis palabras tiendan a coartar la libertad de la defensa, me permito insinuar al letrado defensor que en atención a la escasa importancia de la causa y al hecho de tener que celebrar hoy en esta sala un juicio por delitos electorales, acomode su informe a sus justas proporciones. Lamento mucho, comentó nuestro letrado, lo tenemos ahí, no serme posible acceder a los deseos expresados por el señor presidente. Discrepamos fundamentalmente en la apreciación de los hechos. El señor presidente le concede escasa importancia a esta causa y yo la estimo importantísima y trascendental, porque en la persona de esta infeliz mujer voy a defender a miles y miles de seres esclavizados por una sociedad egoísta y cruel que marcha ciegamente hacia la ruina de los más grandes ideales humanos. Podría haber sido dicho esto ayer. Su informe duró más de 2 horas. A todos les pareció poco. Fue coronado por una salva de aplausos y la anciana mujer, que estaba sollozando en el asiento, fue absuelta. Es una discrepancia en el ámbito de la justicia lo que ocurrió en esa ocasión. Y de ahí he querido extraer esa idea que nos va a acompañar en nuestra reflexión esta mañana, porque desde que el pecado entró en este mundo, estamos viendo un mundo de discrepancias, conflicto, discrepancias. En nuestros días nos encontramos sumergidos en un océano soteriológico, donde no faltan las discrepancias diversas, y no las vamos a mencionar en un sentido general, sino solamente en lo que tienen que ver con la verdad, con la justicia de Dios, ¿de acuerdo? Con el plan de redención. Ahí se encuentran las distintas denominaciones cristianas, con los diversos conceptos, concepciones o interpretaciones de lo que es el pecado, de lo que es la ley, el estado moral de la humanidad, la justificación del pecador, la expiación del pecado, el valor que se le concede a la palabra de Dios, cómo se interpreta la naturaleza de la deidad, tanto del Padre como del Hijo, sobre todo, y del Espíritu Santo. Por nuestra parte, vamos a tratar de centrarnos en unas breves pinceladas fundamentadas en 3 rostros relevantes de Jesús, nuestro Redentor y Salvador, y en otros tantos jalones significativos del plan de redención, en el Edén, en el Monte Calvario y en el Monte de Sión. El primer rostro de Jesús que contemplaron Adán y Eva después del pecado fue el de la gracia que se le revela al ser humano desde el principio, cuando Dios se dirigió a Adán y Eva, preguntándole: ¿dónde estás tú? Jesús se apareció con la imagen, con el rostro de la gracia en ese momento. Se la estaba mostrando claramente, y lo que sigue en ese capítulo de Génesis, en el Antiguo Testamento, en toda la Escritura y el plan de redención hasta que acabe el tiempo de gracia, es esa imagen de Jesús mostrando la gracia
de la deidad. La imagen de la gracia mostraba también la grandeza de su amor y el escenario de su justicia. No olvidemos que Dios es amor. Y ese amor comprende, ayer lo explicaba muy bien el doctor Tim, no tenemos que abundar más en esto. Algunos han llegado a entender que la dispensación de la gracia comienza a partir de Cristo y sobre todo con la predicación del gran apóstol Pablo. Un texto demuestra en Efesios: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pero antes de que Pablo predicara la gracia de Dios, Adán y Eva la habían sentido ya en sus vidas. Y desde entonces todos aquellos que han aceptado el plan de redención. Las discrepancias sobre esta importante experiencia en el Edén, incluido el hecho de que Dios vistiera al hombre, Adán y Eva, con pieles de cordero, nos muestra claramente cómo el plan de redención comenzó a hacerse efectivo desde ese momento. Esto se dejó notar muy pronto en la relación entre Caín y Abel. Caín no fue capaz de ver y comprender el rostro de Jesús, impregnado de la gracia divina en favor de la raza caída. Por parte de Abel, víctima de la incredulidad de su hermano, observamos que sí supo apreciar y admirar el rostro de Jesús, pero pleno de gracia hacia la familia humana. Dice la Escritura que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Abel comprendió y aceptó la justificación por la fe, por efecto de la gracia de Dios. Dio testimonio de que la salvación es universal, su ofrecimiento es universal, ¿de acuerdo? Pero el testimonio de Caín discrepó de Abel, así como su conducta discrepó de la voluntad de Dios. Caín dejó bien claro que el libre albedrío del ser humano le permite aceptar o rechazar el plan divino de la salvación. El plan de salvación es universal. Dios es universalista, no hay duda. Pero por concesión divina, el ser humano tiene la potestad de discrepar. Y es lo que estamos viendo desde el Edén hasta nuestros días. Y esto increscendo. Y cuando lo hace, demuestra al universo, como lo ha dejado bien claro Amado Nervo, que el ser humano es el arquitecto de su propio destino. Y siguió la historia, porque la gracia de Dios se reveló a la humanidad en todo el Antiguo Testamento. Los antediluvianos disfrutaron de la gracia de Dios, no la supieron apreciar, pero disfrutaron de ella durante 120 años. Los cananeos, durante 400 años, disfrutaron de la gracia de Dios. El pueblo de Israel, en el Éxodo, cada día, continuamente. Como ejemplo, el caso de Rahab la ramera y su propia familia. Lo triste de la historia de la humanidad es que la continua manifestación de la gracia de Dios en este mundo se ha visto contrarrestada por las continuas discrepancias del ser humano. Como muy bien dice Zinke, la actuación de Eva en el Edén, cuando cedió y consintió la falacia de la serpiente, supuso someter a juicio el carácter y la sabiduría de Dios. Y esto es lo que hemos venido haciendo desde entonces. Con nuestra actuación, con nuestras discrepancias respecto a la voluntad de Dios, le estamos mostrando, consciente o inconscientemente, que nuestro concepto de la manera de hacer las cosas o de la conducta que debemos seguir está por encima de lo que Dios nos ha revelado. Por lo tanto, nos ponemos por encima de él, le estamos juzgando. En una pared de un sótano donde se escondían los judíos de los nazis en Colonia, en Alemania, se encontró una inscripción en la que un autor anónimo dejó este mensaje con cierto calado. Creo en el sol incluso cuando no brilla. Creo en el amor incluso cuando no lo siento. Creo en Dios incluso cuando calla. Es cierto
que en nuestra experiencia personal podemos pasar por momentos cuando parece que Dios está lejos, cuando parece que no habla, cuando nos sentimos solos. Pero hubo una ocasión cuando Dios habló tan fuerte que su eco todavía sigue resonando y seguirá por la eternidad. En el Monte Calvario, Cristo mostró poderosamente a la humanidad el rostro de su amor redentor, su rostro sufriente. El profeta escribió: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. La Manna White no coincide con esta declaración o descripción, y algunos han criticado el desacuerdo. Alguien ha dicho que tenemos que, creo que fue ayer, Esther, tenemos que profundizar más en la palabra de Dios para que nos pongamos todos más de acuerdo. En el deseado se lee la hermosura de su rostro, la amabilidad de su carácter, sobre todo el amor expresado en su mirada y su tono, atraían a él a todos aquellos que no estaban endurecidos por la incredulidad, a todos aquellos que no discrepaban. Todo rasgo de su semblante estaba señalado por la humildad y expresaba un amor indecible. Pero es que Isaías no hablaba de este rostro, hablaba del rostro del Calvario, del rostro de Jesús cuando cargó con tus pecados y con los míos, cuando mostró ese rostro del gran amor redentor, ese rostro sufriente que seguía mostrando de manera acentuada en la cruz la imagen de su gracia y el insondable poder de su justicia. Nunca antes la humanidad y el universo habían presenciado una manifestación mayor del amor de Dios como el que Cristo reveló en la cruz del Calvario. Nunca antes se había librado una batalla tan cruenta, tan decisiva, tan trascendente como la que se libró en la cruz del Calvario. Todo lo demás han sido consecuencias. Pero donde el enemigo perdió la batalla fue allí. Donde Cristo ganó la victoria fue allí. Después hay que completar el plan de redención, coronación, etc. ¿Qué mayor revelación de la justicia, santidad y carácter de Dios podría habernos sido dada que la cruz? Dice Finke. Tengo alguna cita de él. Me ha gustado mucho el artículo que ha escrito en relación con la Teodicea. Parece evidente que en la cruz interviene la consciente decisión de Cristo. En su muerte, Él no es una víctima involuntaria y pasiva. Por el contrario, es consciente de su elección. Al comienzo de su ministerio público, se le reveló a Nicodemo. Más tarde, lo corroboró repetidamente. Hay algunas referencias, pero hay otras más que no he puesto. La cruz de Cristo es la clara respuesta del cielo a tu pecado y al mío. La cruz de Cristo es la fuente de la gracia. Dios y Cristo tenían que hacer algo objetivo fuera del hombre para resolver el problema que el pecado había creado antes de poder ofrecer el perdón al pecador arrepentido. Pero algunos se han preguntado, ¿y por qué murió Jesús? ¿Fue necesaria su muerte para expiar el pecado? Todos sois conscientes de las teorías de la expiación. Cada uno ha tratado de dar la mejor explicación desde más o menos el siglo III, con Orígenes. ¿Y con cuál nos quedamos? Yo ayer admiraba cuando el doctor Tim presentaba algunas citas de Elena White que categóricamente se centraban en las respuestas que necesitamos. ¿Sabéis? Es la sierva del Señor la que da la respuesta a esto. Dice, mantened en ella, ante ella, la gente, la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que exigió la muerte de Cristo? Fue la transgresión de su ley. Tenemos la doctrina del santuario, los ritos y rituales de los que el doctor Klimberg nos hablaba con tanta autoridad. ¿Qué nos mostraban en el Antiguo Testamento antes de inventar teorías de la expiación en el Nuevo Testamento?
Allí tenemos todo el ritual o ceremonial del santuario quien exigía la muerte del pecador o la muerte del sustituto, que fue Jesús. Era la ley hacia la cual se acercaban todos los ritos con sangre. Hay quienes dicen también que nosotros creemos en una doble expiación, una en la cruz y otra en el santuario. No entienden la doctrina del santuario, no se entiende, no se conoce. Y piensan que estamos debilitando el significado de lo que Cristo hizo en la cruz. Nada más lejos. De nuevo Elena White. No hay ningún pecado que pueda cometer el hombre para el cual no se haya hecho provisión en el Calvario. De esa manera la cruz, con fervientes exhortaciones, continuamente ofrece al pecador una expiación completa. Entonces, ¿qué ha estado haciendo Jesús y sigue haciendo en el santuario? ¿Hace alguna expiación? Sí, por los pecadores arrepentidos y por el propio santuario, pero no hace una nueva expiación, está aplicando la expiación que realizó completamente en la cruz del Calvario. Las respuestas de Caín y Abel al ofrecimiento de la gracia se han venido repitiendo a través de los siglos. Ahora en el Monte Calvario son gestas y dimas, según algunos les han llamado los dos ladrones, los que representan la respuesta del género humano al mensaje del plan de salvación. Uno de ellos escuchó la aceptación de Jesús a su petición de que se acordara de él cuando viniera en su reino. Y Jesús aceptó su petición y le confirmó la respuesta. El otro, según parece, se quedó a nivel de las burlas. Pero no fue Gestas solamente el que se quedó a este nivel. Fueron muchos más los que discreparon de la justicia de Dios y sometieron a juicio su carácter, su sabiduría, todo ello en la persona de Jesús, la segunda persona de la deidad. Lo realmente importante y trascendente es que el buen ladrón fue aceptado, fue perdonado, fue justificado. Todo eso en representación de todos los que han aceptado el plan de redención. Fue perfeccionado y fue sellado para la eternidad. No es posible dudar de esto, porque no podemos dudar de la obra del Espíritu Santo en su vida, dándole fe y llevándolo al arrepentimiento. Él cumplió con la condición necesaria, creyó y fue salvo. Y no hay diferencias, no hay categorías diferentes en la salvación. De acuerdo con el Evangelio, el hecho de creer o no creer determina ser salvo o ser condenado. El ofrecimiento de la gracia, por otra parte, es de carácter universal, pero tiene un límite. Y de nuevo Elena White nos dice, las llamas que consumieron las ciudades de la llanura transmiten hasta nuestros días la luz de su advertencia. Se nos enseña la temible y solemne lección de que mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. Pero todo esto sin que el Divino Redentor, sin que la divinidad, la deidad, deje de mostrar su amor a la humanidad. Pasamos a la tercera parte del rostro de Jesús, rápida, en el monte de Sión. Cuando todos los redimidos se encuentren con Jesús en el monte de Sión, Jesús mostrará su rostro, yo lo he llamado Macarios, dichoso, feliz, sonriente, bienaventurado. Allí se juntarán con él, según los apóstoles Pablo y Juan, los primogénitos, según Pablo. Según Juan, los 144.000. Si digo los redimidos, ¿estaréis de acuerdo? Jesús mostrará un rostro pleno de gozo. Verá el resultado de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. En el monte de Sión habrá música triunfal, sin ninguna duda, pero no será todo así. A semejanza del dios romano Jano, el dios de las dos caras, Jesús mostrará ahí un doble rostro. Lamentablemente, este mundo va a ser un depósito de cadáveres y una prisión de ángeles durante 1000 años.
Lo siento, pero el universalismo no está en lo cierto. Jesús mostrará también un semblante duro, como cuando afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La versión Nácar Colunga traduce así ese pasaje. Con semblante duro se encaminó hacia Jerusalén. Sí, no será momento para sonreír en esa situación, de cara a los que discreparon. Los moradores de la tierra contemplarán el rostro de su justicia y sabrán que el fin de toda discrepancia habrá llegado. Será el comienzo del juicio de los 1000 años. El justo juicio de Dios, el investigador, si queremos llamarle así, ¿de acuerdo?, habrá concluido para el pueblo de Dios. Ya tiene lugar la segunda fase, el juicio de todos los que han discrepado de la justicia de Dios. Dice la Escritura, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Conocéis el pasaje. Los seres creados someten a juicio al propio Dios, como hicieron los ángeles caídos en el cielo. Esto es lo que la humanidad ha venido haciendo. No me digáis simplista, pero ¿qué es la teoría de la evolución? Es un juicio a Dios. Es decir, tu revelación no existe. No es válida. Ni tú existes, quieren creer algunos. Es lo que nosotros explicamos. Así se ha comportado la humanidad, ¿de acuerdo? Pero ¿bajo qué normas pretenden juzgarlo? Dice también Zinke, este enfoque es similar al uso de métodos críticos para juzgar las Escrituras. En este caso, Dios mismo llega a estar sometido a los principios racionalistas e ilustrados. En lugar de poner nuestras vidas en las manos del alfarero, es un intento humano de poner al alfarero en nuestras manos. En un escenario así, la humanidad no solo se hace superior a la palabra de Dios, sino también a Dios mismo. Según la declaración, toda la humanidad participa del espíritu del anticristo. La justicia de Dios fue manifestada, vindicada en la cruz del Calvario. Ha sido revelada por medio del Evangelio y será reconocida, honrada y alabada durante el juicio milenario, cuando Dios ponga los puntos sobre las íes, cuando todas las discrepancias habrán cesado, cuando Dios se tome 1000 años de tiempo para explicar su justicia a todos los redimidos, cuando comprendamos que no estaremos haciendo un juicio al plan de salvación, sino que Dios mismo nos estará explicando cómo ha juzgado a cada ángel y a cada ser humano que se han perdido. Desde mi modesta comprensión, creo que el clímax, el final de la teodicea, será ese periodo de 1000 años, cuando toda duda se resuelva. Allí no habrá quienes discrepen. No estará ninguno allí. Sabemos qué habrá pasado. Será sencillamente el reconocimiento de la gracia, de la justicia y sobre todo del gran amor de Dios, del cual se derivan ambas. Cuando Adán y Eva desobedecieron, fue por codiciar lo que Dios había vedado, por desconfiar de su sabiduría y por discrepar y no creer en su palabra. Ahora Dios ha establecido que el ser humano, para recuperar su situación anterior, tenga que volver a andar el camino desandado. Hay que volver por el mismo camino, no hay otro, el de la fe. Y sin fe no hay salvación. A veces hemos dicho, la cruz, con todo su valor, con todo su significado, con todo su potencial salvífico, no sirve para nada a aquel que no cree. Es la fe. La mano humana, mediante la fe, que se aferra a la mano divina de la gracia, cuando establece el reconocimiento, el valor y la aplicación de lo que ocurrió en la cruz. No necesitamos utilizar textos de Romanos o de Gálatas
para explicar esto que conocéis todos muy bien. Pero me vais a permitir que ponga dos citas, estamos en la aproximación a la conclusión, dos citas de la sierva del Señor que nos ayudan a recordar un poquito esto. Cuando Dios perdona al pecador, le condona el castigo que merece y lo trata como si no hubiera pecado. Lo recibe dentro del favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de Cristo. El pecador solo puede ser justificado mediante la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios, que se convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo culpable. La fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación. Y la fe implica no solo creer, sino confiar. La siguiente. La justicia es obediencia, no discrepancia, a la ley. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo. Pero es incapaz de serlo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Con qué claridad se nos dicen las cosas. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. No me lo puedo creer, que los méritos de Cristo se pongan en mi miserable cuenta. Es impresionante, pero lo que sigue todavía no sé si lo he comprendido. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida, la trata como si fuera justa y la ama como a su propio Hijo. ¿Nos creemos esto? ¿Podría amar más? Realmente me resulta personalmente impresionante. No estoy fingiendo, estoy diciendo lo que me parece muy real. No termino de entender que Dios me llegue a amar a mí como a Cristo Jesús. A modo de conclusión, brevemente, esto lo explicó muy bien ayer el doctor Tin. Yo he presentado las cosas como las tenía. No he cambiado nada. Había mencionado a Epicuro porque, sencillamente, quedémonos con la frase final. Muchos han pensado así en la historia de la humanidad. Han discrepado de lo que Dios ha hecho. Esto ha sido un sector de la humanidad. No obstante, hubo un hombre que llevó una vida de delincuente, pero tuvo el privilegio de ser uno de los que vivieron más cerca de Jesús, en el momento clave del plan de redención. Este le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo hemos visto, ¿de acuerdo? Muy bien, la respuesta de Jesús no fue solo para él, fue también para ti y para mí. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre que feliz debió morir, clavado en la cruz, qué feliz debió morir. ¿Aceptamos sinceramente estas palabras de Jesús en tu vida y en la mía? Y concluimos con una cita final. En dos partes, porque es larga. En el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazamiento de la verdad. Se presentará la cruz y toda mente que fue cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados. Toda excusa mentirosa quedará anulada. La apostasía humana aparecerá en su odioso carácter. Los hombres verán lo que fue su elección. Toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará entonces aclarada. A juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o continuación del mal. Cuando los pensamientos de todos los corazones sean revelados, tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tus juicios son manifestados. Estas palabras las expresaremos todos, sin excepción. Isaías, Pablo en Filipenses nos hablan de esto. Lo importante será estar del lado correcto. Es mi ruego, como dice ahí, que por la eternidad podamos contemplar el rostro de Jesús, resplandeciendo con la luz del conocimiento, de la gloria, del amor y de la justicia de Dios. Para ti y para mí, este es mi sincero deseo.